Vamos comezar coa sesión desta tarde. Aínda que nos falta unha persoa que é Valeria Pol, pero acaba de chamar, que está de camiño, ou se temos problemas co asuste de horarios. Pero, bueno, casi, se vos parece, porque prefiro que nos quede tempo para debatir, que non, bueno, pois, quedarnos curtos, non? E así eu vou comezando a presentar as tres persoas que temos con nós. Vou a deixar a Valeria para o final e despois comezamos o debate, non? Ben, temos con nós, para min é outra honra como pola mañá, a mesa que temos esta tarde. Está con nós Álvaro Domínguez, que falou xa esta mañá, xa directamente lle pedimos a palabra. El é xeógrafo e doutorando en Xeografía Humana e profesor asociado á Facultade de Arquitectura da Universidade de Porto, nos cursos de mestrado integrado e doutoramento, e tamén investigador do Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo desta mesma universidade, é profesor do curso de doutoramento Arquitectura dos Territorios Metropolitanos Contemporáneos no ICE, en Lisboa, e do mestrado de Arquitectura da Universidade de Miño. Tamén é profesor dos cursos de verán da Fundación Cerralbes entre 2005 e 2008 e foi profesor convidado da Universidade Federal de Río de Janeiro en 2006 e de Granada en 2005. É socio correspondente da Academia de Ciencias de Lisboa. Entre outras, as súas obras, a súa vasta obra tamén, é autor de Paisaxes Portuguesa, que foi, xunto con Duarte Velo, publicado no 2022, Portugal Posíbel, tamén con Duarte Velo e Rui Lage, publicado no Museo da Paisaxe en 2022, Paisaxes Transgénicas, da que esta mañá xa falamos en varias ocasións, acho que nos gustou o termo. Volta a Portugal, Territorio da Casa Común, A Rúa da Estrada, Vida no Campo, Políticas Urbanas 1 e 2 e Cidade e Democracia, e habitualmente escribe no Xornal Público. Está hoxe con nós, entre outras cosas, porque a súa produción e o seu pensamento ten moito que ver con moitos dos temas que falamos pola mañá, e nos gustaba tamén incorporar unha perspectiva, ademais da de Agustín Azcárate, de fora de Galicia, sobre os temas que temos en riba da mesa. A mi lado, a miña beira, está Teresa Nieto Freire, que é compañeira da sección de Patrimonio, xa levamos bregando xuntas uns cantos anos. Ela é arquitecta e, dende o ano 1989, funcionaria do Corpo Especial de Arquitectos da Xunta de Galicia, onde desenvolve a súa actividade no ámbito da protección do patrimonio cultural dende o ano 1999. Foi xefa da Oficina Técnica do Instituto Galego de Vivenda e Solo, xefa de Servizo de Urbanismo en Pontevedra e subdirectora de Protección de Cidade e dos Camiños de Santiago no período 2006-2009. Vicepresidenta do Comité Asesor do Camiño de Santiago, vogal de diversas comisións de patrimonio, entre elas a Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Pontevedra, da Subcomisión Xunta Igrexa e do Consello Executivo da Axencia de Protección da Legalidade. E iso que levo gafas. Dende a Subdirección de Protección de Cidade dos Camiños de Santiago deseñou algo que creo que foi moi importante naquel momento e nos traballos futuros en relación a todo o que ten que ver co propio Camiño de Santiago, que foi a metodoloxía para a súa delimitación e que puxo en marcha un proceso para a delimitación co desenvolvemento de estudos de territorio histórico dos camiños e a elaboración dunha proposta de delimitación das súas rutas. Actualmente, como dicen, é membro da sección de Patrimonio e Bens Culturais, ademais é coordinadora técnica da Comisión Técnica de Informes de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, na que desenvolvemos unha moi importante actividade nos últimos anos.
Participou dentro desta comisión na elaboración de diferentes informes, algúns dos quais xa falamos pola mañá, Enerxía eólica e paisaxes culturais en Galicia, no 2021, informes sobre o impacto dos cultivos forestais con especies de crecemento rápido no patrimonio natural e cultural de Galicia, que foi publicado este mesmo ano, en 2023, os dous do Consello da Cultura Galega. E, ademais, formou parte do Comité Científico do Foro Patrimonio e Sociedade, do cal saiu unha guía práctica para análise de un sector clave da gobernanza do futuro que coeditamos conjuntamente tamén con Cristina Sánchez Carretero do Instituto de Ciencias do Patrimonio. E dentro dela, xunto a Cristina, coordinou a mesa Patrimonio, Políticas Públicas e Normativa Legal. Ten entre as súas publicacións, coautora do libro Camiños de Santiago, 50 anos de desprotección patrimonial dun itinerario cultural, publicado no ano 2013, ou do capítulo Territorio e Protección dos Camiños de Santiago en Galicia, delimitación e criterios de intervención, dentro do libro Los Caminos de Santiago en Asturias, miradas cruzadas sobre su tratamiento jurídico e gestión patrimonial. E quédanos, que aínda non chegou, cando chegue a sentarse aquí, Valeria Pol, que xunto con Álvaro Domínguez e o outro xeógrafo que convidamos para estar aquí, parecíanos importante, moi importante, a mirada da xeografía a hora de falar do territorio. El licenciouse como xeógrafo na Universidade de Barcelona en 2002 e foi o primeiro Premio Nacional en fin de carreira outorgado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deportes ao mellor expediente de España. Doctorouse no ano 2006 en xeografía tamén na mesma universidade, onde obtuvo o Premio Extraordinario de Doutoramento. Foi profesor lector da University of Western en Australia no 2014 e en 2009 entrou como investigador postdoctoral na Universidade de Santiago de Compostela, onde accede ao posto de profesor en 2015 a súa volta de Australia e onde na actualidade é profesor titular funcionario desde o ano 2020. Ten varias líneas de investigación, a principal delas ten que ver coa ordenación e a xestión territorial e, en especial, cos espazos abertos e, sobre todo, dos espazos naturais protegidos en ámbitos de montaña e en áreas rurais de baixas densidades, como pode ser as rexións fronterizas entre Galicia e Portugal ou o suroeste de Australia Occidental. Nos últimos anos especializouse en estudos aplicados en áreas fronteirizas, tanto en Europa como en América Latina, e en especial en clave de desenvolvemento rural. Traballou en varios proxectos de investigación financiados por institucións diversas dentro da Unión Europea e realizou estadías de docencia e investigación en universidades de Europa, América Latina e África. Ben, pois, presentados os nosos participantes, empezamos o debate. Eu plantexeilles unha serie de, en concreto, 3 cuestións. Ola, Valeria, benvido, xa estás presentado. Ben, como podedes ver no programa, a mesa de debate desta tarde é arredor da construción do territorio como eixe das identidades patrimoniais nas sociedades líquidas contemporáneas. O hashtag de hoxe é líquido e transgénico, non? Polo que vemos vindo todo o día. Ben, a idea é ter aproximadamente 2 horas e media de conversa. A idea é que sexa unha conversa, é dicir, que tanto conversen eles a partir destas 3 cuestións que lles plantexamos, como que interactuedes vos tamén dende o público. E eu vou comezar comentando a primeira pregunta que lles trasladei e a partir de aí dareilles a palabra e intervides e despois damos vos paso tamén a vos. O primeiro punto que me parecía importante, tendo en conta as intervencións da mañá e a idea o eixo central desta xornada, era pensar arredor de un aspecto que a nos preocupa desde as ciencias sociais, como é entender a relación que existe entre as sociedades e o territorio que ocupan, algo do que falamos bastante pola mañá, tanto por parte de Teresa como por parte de Agustín.
A nosa maneira de relacionarnos e de estar no mundo non só nos mostra os patróns de racionalidade que están detrás destas mesmas sociedades, senón que nos permite explicalas e observar as transformacións que exercen no territorio e, por comparativa, as transformacións dunhas sociedades con respecto a outras anteriores ou posteriores ás mesmas. Neste sentido, e tendo este marco de referencia, eu fixenlles dúas preguntas. Por unha parte, que papel credes que exerce esta relación na construción das identidades patrimoniais e como interpretades esta afirmación desde os vosos ámbitos disciplinares? É dicir, vamos a facer un exercicio inverso o desta mañá. Pola mañá falábamos de transversalidade e agora poñíamos o foco, si é que é así, nunha mirada máis disciplinar. Non sei que queren comenzar, dos tres. Comenzas ti, Álvaro? Começo eu, que mi nombre empieza por A. Ben, moito ben. Como en la escuela. Bueno, pues muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por tus palabras. Ya me siento un poco gallego también, porque me acuerdo de estar aquí en los 20 años del Concello. Y bueno, y por otras cuestiones de relaciones de escuelas y de amigos, de estar muchas veces. Bueno, y además soy de Meogaso, que es un municipio justo en el norte de Portugal, junto al río Miño, que es casi Galicia. Bueno, por todas las razones me siento muy bien. Me siento muy bien también porque estas temáticas no son específicas de Galicia, son temáticas universales y las podemos pensar duplamente como cosas de nosotros y cosas del mundo. Estamos atravesando problemas terribles en Palestina, en Ucrania, que son conflictos de territorio y de definición de legitimidades políticas y de formas de existencias. Está muy bien. Bueno, es una relación muy tensa esta, que es la relación sociedad-territorio, que parece una cosa tan clara. Henri Lefebvre, que todo el mundo conoce, pues decía que la ciudad, el territorio, es una construcción social, no es un mapa, no es un entorno fijo con unas fronteras y te dicen esto es Galicia, bueno, esto es el territorio. En geografía, no sé si mi colega concordará, yo veo puedo deciros una cosa muy breve, que es, cuando empecé a estudiar geografía, aún el paradigma dominante era una geografía clásica de inspiración francesa y el concepto central de esa geografía era el paisaje. El objeto de estudio de la geografía sería el paisaje, sobre todo a nivel regional, porque el paisaje no era el problema estético, tampoco el problema geológico, era el problema del paisaje como sistema de marcas, de marcaciones, de las huellas, de la presencia humana y de las transformaciones. Bueno, debo decir que era una geografía muy informada por la geografía física, por una cierta fetichización de las condiciones naturales, porque más de la mitad de estos análisis serían sobre cuestiones de geografía física, de clima, de geología y todo eso, como si fuera un cuadro fijo y para siempre, cosa que no es verdad, considerando los tiempos geológicos. Y después, cuando entraban los humanos, la actividad que era más estudiada era la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque se estaba aún muy próximo de los tiempos premodernos, con unas agriculturas tecnológicamente muy poco equipadas para contrariar
los dados de la naturaleza y por lo tanto la actividad agrícola reflexionaba muy bien las circunstancias de los climas, del suelo, de todo eso, si bien después había el ingenio humano para irrigar o para seleccionar especies, para combinar cultivos, todo ese lado cultural, pero se hablaba poco de urbanización, se hablaba poco de los motores de la modernización, muy activos, muy acelerados, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo empecé estudiando ya se intentaba, como diría Freud, de matar el padre. Había que matar al padre porque los problemas de la actualidad no tenían respuesta o no tenían toda la respuesta y estaba emergiendo una ciencia, una práctica nueva que era el ordenamiento del territorio, el planeamiento, que preguntaba si los geógrafos tenían conocimientos no solo analíticos, sino para proponer métodos, propuestas de ordenación, de ordenar. Bueno, y ahí se abrió un campo muy vasto para estudiar ya no el paisaje, sino la organización del espacio. Yo me acuerdo que mi libro de Geografía Humana del tercer año se llamaba Spatial Organization, y no es por acaso que es en inglés. Era un libro así, como si fuera un libro único, lleno de macroeconomía, lleno de fórmulas matemáticas, lleno de estadística. Ya no interesaba los viejos problemas culturales, historicistas, todo eso. Interesaba encontrar regularidades, qué es una región homogénea, qué es una región polarizada, cuál es la función del sistema urbano. Todo eso, una geografía, de hecho, muy tecnocrática, pero que tuvo un momento alto y sigue teniendo. Porque después vinieron las computadoras y los sistemas de información geográfica y eso hoy en día son una especie de cajas mágicas. Se cargan los metadatos, se cargan los botones y salen miles y miles de mapas con todas las combinaciones posibles. Bueno, es un delirio tecnológico. El lado tecnocrático de esta geografía, esta deriva tecnocrática, provocó también unos anticuerpos. De forma que el tercer paradigma es el territorio. Y el territorio entra así. Me acuerdo de autores míticos como Eliphas Lacoste, con su libro La geografía sirve para hacer la guerra, o de revistas como Herodot, y era una geografía de causas políticas, una geografía muy involucrada en cuestiones sociales. La diferencia frente a la sociología, por ejemplo, era que el territorio, los lugares, la espacialidad de los fenómenos sociales o económicos o lo que sea, eran importantes. No era distinto discutir, por ejemplo, el desarrollo capitalista en abstracto o discutirlo en su inscripción específica en un determinado territorio. Era también una geografía políticamente comprometida. Me acuerdo que la primera tesis era sobre los problemas asimétricos de la suburbanización en Lisboa. Los problemas de vivienda, los problemas de infraestructuras, de suelo. Y por lo tanto era toda una geografía así diferente. Bueno, yo era un alumno. Y a veces acontecía que yo, mis colegas, por la mañana teníamos un profesor o una profesora de paisaje, por la tarde un profesor de estadística y de modelos matemáticos y después un otro que hablaba de relaciones asimétricas, no se decía globalización, sino internacionalización de la economía y nosotros no sabíamos qué hacer, pero que era interesante, era. Y por lo tanto, para mí, este lado subjetivo es importante porque uno cuando dice dónde viene, clarea un poco. Y entonces, yo no tenía, mi generación, no teníamos la noción vaga de territorio.
que hoy es una palabra que, como dicen los franceses, fourre-tout. Se utiliza para hablar de todo y de nada al mismo tiempo y tiene casi una magificación. Y después se habla también mucho de desterritorialización. Es curioso. Como si todos estos fenómenos después de la revolución telemática ya no tuviesen que ver con esa materialidad que era el territorio y que en el caso de la agricultura era una territorialidad profunda desde el punto de vista de la movilización de la tierra, pero también del territorio como realidad política, comunitaria. Y ahora, cuando se habla de redes, cuando se habla de globalización, cuando se habla de relaciones en tiempo real, de este mundo internetico, a veces ya no hay territorio, en el sentido, hay otros territorios. Por lo tanto, yo pienso que la desterritorialización es otra forma diferente de hablar del territorio. Por ejemplo, la dicotomía local-no local. Cuando estudiaba geografía, no se discutía si tú decías, esto es local. Bueno, está bien, es local. Esto es nacional, esto es internacional, esto es no sé qué. Eran adjetivos que, sí, no se discutían. Hoy, por fuerza del aprofundamiento de la globalización, es muy difícil decir lo que es local, como si fuera algo que uno pudiera pensar no saliendo de este punto. El local es más el lugar donde las cosas se descubren, se discuten, pero después las dinámicas ditas locales, y eso es diferente porque suele acontecer que lo que se pasa en Ucrania o en China o en no sé dónde es más importante de lo que se pasa en la casa de mi vecino. Y por lo tanto, el sentido de la territorialidad como algo que explicaba, como algo que fijaba un grupo, un colectivo social a esa tierra, eso hoy es muy difícil de entender. Los que estudian los orígenes de la palabra nos dicen que territorio no es la tierra, eso es diferente, la tierra es la tierra. Que aterrorizar tiene la misma raíz latina que territorio, y la palabra territorium para los romanos designaba un territorio que tenía una soberanía. No era la tierra de ninguno, era algo que presuponía relaciones de poder y de dominación. Por lo tanto, yo prefiero quedarme con esta idea de que territorio es un constructo social y que tiene que ver con cuestiones de poder. Es un dispositivo político, como he dicho de mañana. La otra palabra, que es la sociedad, es otro problema. Nosotros decimos, esto es un problema social. Y te podían preguntar, ¿y qué es? ¿Social significa qué? Social es de la sociedad. Muéstrame la sociedad que yo quiero conocerla. No sabemos. Si uno pudiera recuar, por ejemplo, al siglo XIX rural o portugués, encontraría muchas comunidades rurales inscritas, fijas como los árboles casi, en sus territorios de pertenencia. Y ahí casi que había una relación profunda, como diría el Marc Augé, un lugar antropológico en que todo hacía sentido en esa geografía y en esa comunidad. No podías separar una cosa de las otras. El agua era una cuestión fundamental del punto de vista de la vida, de los animales, de la agricultura, pero era también un bien sagrado. Estaba en la iglesia para el bautismo.
y el agua nacía y se recogía en un río, en un açude, albures. Todo este mundo tenía relaciones muy claras entre cosas casi naturales y otras casi sobrenaturales. Y eso sería el contexto. Uno puede hablar del contrario para intentar percibir qué es el otro. Esto sería el contexto de una relación sociedad-territorio en que sería muy difícil separar una cosa de otra. Bueno, la cuestión que yo tengo no resuelve nada. ¿Y hoy cómo es? ¿Cómo haces la relación sociedad? ¿Qué sociedad? ¿Con qué territorio? Porque yo soy de un territorio que, como casi toda Galicia, en los años 60 se vació completamente. Y por lo tanto todo el sistema de vinculación, todo el sistema de valoración, este campo es muy bueno, este no presta, esto es baldío, esto es todo tenía nombre, todo tenía sentido, todo figuraba en una representación, en una visión del mundo, en una mundivisión que no había que discutirla. Estaba inscrita en un sistema de normas formales, informales, de una ética, de una moral, de un estilo de vida, de unas relaciones sociales y de poder que no se discutían. Bueno, con la emigración hay ¿cómo se dice? Una separación radical. Hay alguien que se queda, su padre, su madre, tal vez su mujer, alguien que se va para otro país, otra lengua, otra forma de ver las cosas, y durante 20, 30 años esta relación se mantiene. Hay un sociólogo que estudiando la inmigración le llama al inmigrante el presente ausente, porque presente sí, en sus recordaciones, en sus pasajes por su tierra, en las decisiones que a veces tomaba en Francia para cuestiones de familia, pero ausente, y extranjero en su tierra, extranjero en la tierra donde trabajaba. Y por tanto se ha creado algo como una fluctuación, una relación flotante. Todo lo que hacía sentido, mi padre me decía, por ejemplo, que no entendía nada. ¿Por qué estos campos ahora no están cultivados? ¿Por qué expropiaron esto, que era una tierra tan buena, para hacer una escuela? Mira, podían hacer la escuela. Pero lo que pasaba es que antes del viño albariño, la vieja agricultura del maíz regado, de las vacas, todo eso desapareció. Y con esa forma de organización económica, con otros aparatos menos materiales, las formas de pensar, la religión, la valoración de hechos territoriales a partir del sagrado, por ejemplo, todo ese mundo mágico se ha desmoronado. No era un mundo interesante, digo yo. Era un mundo de grande pobreza, de mucha dificultad, de horizontes cerrados, y por eso se salió. Y entonces hay un tiempo que no es el tiempo de hoy, hay un tiempo que no se percibe nada de lo que está ocurriendo. Todo va muy depresa, le llamamos la desruralización, todo el proceso de desruralización en su triple realidad como sistema económico, la agricultura pasa a no valer nada, como sistema cultural, las viejas prácticas campesinas, y como paisaje, porque se abandonan las formas de cultura tradicionales y por lo tanto el agricultor, que era el jardinero del paisaje, ya no está, se fue. Y por lo tanto hay un desmoronamiento de los tres pilares de la ruralidad, y no se sabe lo que nace en el vacío de esa desaparición. Lo que nace son proyectos cuya durabilidad es problemática. Alguien que dice, yo quiero volver y hacer una casa nueva, completamente diferente
de las otras, porque las otras son el mundo del hambre, el mundo donde yo salí. Y por lo tanto la otra tiene que ser colorida, extraña, exótica, porque es mi manifiesto social de mi nueva situación. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no sé, quizás venga cuando tenga pensiones y todo eso. No ocurrió eso, porque la familia se fue también, los hijos ya nacieron ahí, los nietos están ahí, ya no vienen a su tierra, a veces vienen para ir al Algarve, a la playa, o para viajar, y entonces lo que tengo en mi tierra hoy es una cosa flotante. Es cierto que la novedad es el vino, es el albariño, que mira el paisaje, piensa, aquí toda la gente vive de esto. No, no es verdad. Económicamente significa esto, porque el rendimiento disponible es resultado de transferencias, de pensiones, de poupanzas, no sé cómo se llama, ahorros y todo eso. Es una economía invisible. Y además, es como decía un sociólogo, que la cultura urbana era la cultura donde el vecino no conocía a su vecino. Es lo que pasa conmigo. Cuando voy a Melgaço, en las casas más próximas, yo no sé quién es. No sé quién son porque hablan otra lengua, a veces están, a veces no están. Y ya me ha ocurrido una historia que la cuento siempre, que iba por la estrada y uno se ría para mí. Y yo pensaba, creo que te conozco. Y él se cruzó y me dice, mira, eres el hijo de Lelo. Lelo porque mi padre era Aurelio. Yo sí, soy el hijo de Lelo. Y tú, tú eres el hijo de Vina, Ludelvina. Sí, sí, soy Miguel. Y yo le decía, yo soy Álvaro. Mira nuestra vida que nosotros no nos tratamos por nuestro nombre, sino por la generación anterior. Y esto da una medida de la separación que se ha producido en materia, en materia de relación espacio-territorio, la ruptura que se ha producido. Ahora lo que veo es un proceso de invención de territorio. Porque, entre tanto, bueno, Portugal como España están en la Unión Europea, muchas cosas cambiaron. En Portugal el poder municipal es bastante presente. Vino toda una categoría de cosas que no existía. En mi feligresia no existía electricidad, por ejemplo, ni escuela pública. Y, por lo tanto, todo lo que era el modelo del Estado social europeo vinieron nuevas infraestructuras y ahora no sé responder muy bien. Mi hermana me dice que la única indígena aquí soy yo, en el sentido que salí momentáneamente para estudiar y volví. Los otros no se sabe. Y entonces tenemos un proyecto con un antropólogo y un fotógrafo que se llama ¿Quiénes somos los que aquí estamos? Y la idea es, bueno, encontrar a quién está y, por ejemplo, a través de las fotos, las fotografías que tiene en su casa, saber qué pasa. Un año hicimos este proyecto solo con fotografías de bodas, para salir del estricto campo familiar y para tener otras fotografías más actualizadas que las del costumbre. Y entonces precisábamos del mapa todo, del planeta. Mira, esta es mi sobrina que casó con... no sé, el hijo de mi hermano que está en el Canadá y ella es alemana y ahora vive en Turquía. Y después intentábamos percibir qué tipo de vinculación tenía toda esta gente con su territorio de origen. Una confusión. Otra confusión era los que venían de nuevo, por cualquier razón, el empleo para jóvenes está muy malo,
Y hay gente que ya estaba hace mucho tiempo, no sé, en Porto, en Lisboa, no sé, y volvió. Y quiere reorganizar su vida con estas nuevas actividades que tienen más visibilidad en Internet. Los productos ditos genuinos, los otros también lo son, pero no discuto eso. Los productos que tienen una composición fuerte de tradición, un casal que tiene cabras para hacer un queso dito biológico, todo eso. Y yo les pregunto, ¿y vosotros? Nosotros estamos intentando percibir esto. Y entonces hay un proceso de estetización que va a beber en muchas dimensiones de la cultura material y material del pasado reciente. Y por lo tanto fiqué un poco admirado porque se estaban casi patrimonializando los fontanarios del régimen de la dictadura de Salazar. Y yo me volví furioso. O sea, a mí era lo que faltaba, patrimonializar la memoria de esa gente que trataba a los campesinos como animales. Y pensaba que en vez de las comodidades de tener agua canalizada en su casa, no, mejor una fuente, un tanque y no sé qué. Y después una relación con el pasado muy extraña, como si el pasado no tuviera historia. Imaginen una mala, un baúl, se abre el baúl. ¿Qué sale? No sé, algo de la prehistoria, algo de a 30 años, algo del siglo XIX, y todo esto se mezcla y hace parte de esta cosa que ya ha sido hablada de mañana, del llamado presentismo. Todo está en el presente. Y en el Instagram. Si no está en el Instagram, no existe. Y por lo tanto, ¿qué decir? Que digo que estas cosas no se pueden definir. Dime en 3 líneas qué es sociedad, qué es territorio. No se pueden definir. Más vale uno preguntar para qué sirve. Eso me enseñaron. Si no percas tiempo intentando definir territorio o lo que sea. No. Pregunta para qué sirve. Y después, cuando procures la respuesta, ya saberás cuál es la narrativa para una determinada discusión, quién está discutiendo, quién son los actores involucrados, cuál es el asunto y el tipo de argumentación, quién está de contra. Y la otra cosa que también es complicada es quién reivindica la legitimidad de hablar de un determinado local o región. Porque la idea que teníamos, es la misma que vale para votar, son los que residen ahí. Pero ese era el vínculo más normal. Uno era gallego, de Santiago, de Porto, porque vivía ahí. Y ahora, cuando uno piensa cuántas posibilidades, cuántos vínculos hay, cuántas situaciones que son propagandeadas como locales, son usadas como arma de arremeso, ¿se dice? Arrojadita, sí, por grupos que no están mínimamente ubicados físicamente en esas tierras. Solo que es gente que tiene causas de incendios, de lo que sea. Y por tanto se instalan rápidamente, ahí. Y después la facilidad de hacer comunidad sin proximidad física, porque también es novedad. En el mundo pasado, territorialización significaba vecindad y relación de copresencia física. Ahora no. Ahora son las redes, ahora son los contactos, y es una sociedad que no tiene nada que ver con la comunidad y que por veces está, usando el concepto de los sociólogos, está tribalizada. No se sabe qué cosas partillan en común, porque uno es vegetariano, el otro es no sé qué, sea lo que sea, caracterizamos por pertenencias múltiples
y encontramos nuestros semejantes sin tener en cuenta las cuestiones de proximidad. Es la sociedad líquida. Líquida o gaseosa. Esta es más gaseosa. Y por lo tanto, en estas condiciones, te devuelvo la cuestión, no sé cómo hacer la ecuación. Tiene demasiadas incógnitas. Sí, eu quería preguntarte, antes de pasar a mesma pregunta a Valeria, quizás que tiñas que marchar antes, non? Ao final non, vale. Cando decías antes que alguén facía unha casa diferente, a casa que chegaba e facía unha casa diferente, podemos relacionar en parte iso con a pregunta que facía, decir, con como unha casa tradicional representa unha identidade coa que non se identifica unha xeneración posterior ou varias xeraciones posteriores que van alá e fan unha casa totalmente diferente. Ese es un clásico. Ya con los brasileños ha sido así. Cuando un brasileño era uno que iba a Brasil y las cosas corrían bien, regresaba con dinero y hacía un palacete de estilo Art Deco tropicalizado, con una palmera y eso. Lo crucificaban. Pero eso es un problema, Pierre Bourdieu, el sociólogo, le llama de distinción. Los que se sienten amenazados en su estatuto social, ¿quién es este? Y por lo tanto, quien clasifica, clasifícase. Y la cuestión estética era una arma que produce muchas heridas. Ese es un bruto. Ese tiene malo gusto. Ese tipo de cosas. Cuando, al contrario, quien estaba probando un acto de amor con la tierra era ese propio, que salió amargurado con la tierra. Yo soy pobre, yo no tengo cómo dar vida a mis hijos, esta tierra no es una tierra madre, es madrastra, me voy, y después no sé por qué me vuelvo y voy a rehacer mis lazos. Y después vienen los otros y dicen, ¿y esto qué es? Que no es auténtico, que no sé qué, que es feo, que... Yo no entiendo eso. En Portugal ha salido, para terminar, un libro bellísimo que se llama Casas de Sueño, que explica muy bien, hecho por un arquitecto, una socióloga y una antropóloga. No les interesaba nada la materialidad de la casa, sino solamente su valor simbólico, los discursos de los propios sobre su casa y sobre su significado social. El gusto no interesa. Bourdieu decía que el contrario del gusto es el desgusto. Gosto en portugués y desgosto. Porque bom gosto y mau gosto son parámetros de una cierta élite que en el siglo XIX pensaba que tenía la hegemonía sobre decir que era el buen y el malo gusto. Álvaro, podes falar portugués, se quixeres. Non há problema ningún. Estamos entre primos. Yo esto que a veces no sé muy bien lo que digo, me sale. Si lo entienden, no hay problema. Non é o momento, pero precisamente a cuestión das casas indianas, a semana que ven presentaremos un informe sobre arquitectura indiana, no que analizamos precisamente ese fenómeno de como é unha arquitectura da hibridación, non realmente levamos para lá a nosa maneira de facer, traemos as formas, as decoracións, as cores dos destinos. Nos aquí chamamos de casas indianas, para voces as casas brasileiras, e nos falamos nese sentido dunha emigración circular, non? De unha emigración de ida e volta, de ideas e de arquitecturas e de maneiras de facer. Pero bueno, non nos vamos a enredar con estos dos me parecen muy buenos, el Canclini y el Apadurai, sobre este tipo de mezcla.